llamamos Arte en tus manos. Es un poco lenta la máquina. Sí. Está bien, no hay problema. Ahí está. Arte en tus manos. Arte en tus manos es un grupo formado por mí, por el escritor Ricardo Rubio, por artistas plásticos Alicia Parada y Jorge Pastorino, y por la profesora Beatriz Sirigliano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del grupo Arte en tus manos? Esencialmente es promover el arte de los jóvenes y en los jóvenes. ¿Está bien? Adolescentes, jóvenes que de alguna manera promocionan sus obras y que de alguna manera se sienten invitados a crear arte. Lo que están viendo ustedes es una imagen que, bueno, pertenece a cuando estuvimos con un par de chicos, un par de adolescentes que participaron de una charla con escritores que motivaron en un colegio secundario, entre ellos estuvo Ricardo Rubio, que pertenece al grupo, y Salvador Otobre, invitado, que motivaron a los alumnos para participar de un encuentro literario, de un concurso, y bueno, sobre 500 alumnos, 480 participaron después de la charla. De esos 480 alumnos, 10 fueron seleccionados y les publicamos, junto con, por la editorial La Luna Que, una pequeña revista, y se distribuyó en todo el colegio. Y de esos 10 alumnos invitamos a aquellos a que querían participar en FM Cultura. El espacio fue cedido a nosotros por el escritor Luis Raúl Calvo, está bien, que va con su programa los sábados a la noche, a las 8 de la noche, y bueno, leyeron sus obras, tuvimos tiempo para compartir con ellos. Otra imagen es, la siguiente es la de un grupo de chicos, esto es todo siempre con las características de tus manos. Estos chicos participaron de lo que era, armaron con la estructura de café literario, una presentación multimedia para niños de jardín de infantes, ¿está bien? Presentaron lecturas, esas lecturas fueron acompañadas de canciones, fueron acompañadas de justamente el recitado de poesía. Y se hizo así, se organizó de la siguiente manera. Son alumnos de 15 años. Presentaron un trabajo para jardín de infantes, otros de primero a tercer grado, otro grupo de cuarto y quinto, y el último grupo de sexto a séptimo. Finalizada la actividad, se le pidió a los alumnos de sexto y séptimo que participaran de un concurso literario. Bueno, se seleccionaron los mejores trabajos y fueron premiados. Y actualmente a fin de año en la institución se hace una actividad literaria y van a leer sus producciones justamente en esta actividad literaria. Otra actividad que realizamos nosotros fue poesía ilustrada, en la que trabajaron poetas reconocidos con poetas noveles. Es decir, muchos de los chicos que escribieron acá fueron a leer sus obras en ese espacio, y también, bueno, estuvieron pintores reconocidos y pintores noveles. Es decir, tratamos de hacer que se promocione el arte joven y que sean aceptados de alguna manera dentro de los ambientes literarios y artísticos, ¿está? ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surge con lo que nosotros llamamos, en un momento organicé lo que se llama el Borges Café. El Borges Café surgió como algo que tenía que ver con poder presentar los trabajos que los alumnos realizaban en las aulas en una exposición que hacían a fin de año en el instituto. Llegamos a tener, bueno, el espectáculo comenzó siendo un recital, simplemente música. El último Borges Café que organicé hace 2 años atrás llegó a tener la participación de 500 personas. Es decir, fue realmente una movilización que fue comunitaria. Y teníamos desde representaciones teatrales, chicos que habían guionado El Principito y hicieron una representación teatral, hasta chicos que presentaban, bueno, sus obras literarias, y también grupos musicales. Los grupos musicales siempre tienen que estar en el cierre, porque, digamos, es lo que más les atrae. Pero esto fue, de alguna manera, lo que movilizó. Ahora, ¿cuál es el rol del docente en esto? El docente tiene que estar suficientemente ausente y suficientemente presente. Suficientemente presente para dar sus conocimientos y apoyar a sus alumnos, pero ausente cuando yo lo que quiero es que desarrollen su creatividad. ¿Está bien? Yo no necesito, el Borges Café, yo siempre decía, muchos profesores me dijeron, ¿podemos participar? No, es un espacio de los chicos.
¿está bien? Y participaban alumnos entre 13 y 18 años. Y en algunos casos venían exalumnos. Teníamos visitas de exalumnos que venían a trabajar al colegio. Ahora, una de las cuestiones que hicimos y que después lo vamos a presentar es un vídeo que trabajaron los alumnos, que es un celu documental. Un celu documental, los chicos los llevamos a trabajar, los llevamos a visitar el Museo de Mataderos, está bien, al Recero, y allí ellos tenían que tomar fotos con sus celulares, grabar la presentación, la ponencia que hacía el guía, y después de eso hacer una investigación en internet sobre un tema que les haya interesado y hacer la presentación, ¿no? Hacer el documental. Ahora, este no es un trabajo sencillo. ¿Por qué? Nosotros hablamos de alfabetización en humanidad y en medios. ¿Por qué en humanidad? Porque tenemos que volver a muchas cosas que antes eran comunes para nosotros y que se han perdido. Como por ejemplo tener en cuenta al otro. El trabajo en grupo y las propias características. Cómo cada alumno puede sacar en el trabajo en grupo y en la educación en medios lo mejor de sí para los otros. Y bueno, evidentemente también la alfabetización en medios, que es algo que está completamente postergado. Y esto está postergado por algunas cuestiones que tienen que ver que vivimos en lo que se me ocurrió llamar la sociedad del Alzheimer. ¿Por qué? Vivimos informados, vivimos acelerados. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el acontecimiento político más importante de diciembre de 2012 o febrero del 2013? Van a tener que estar un muy buen rato pensándolo. Es como que hemos perdido la noción de lo inmediato, pero podemos recordar cosas que han pasado. ¿Está bien? Y por otra parte, queremos desconectarnos del mundo. La información nos agobia. Volvamos a Eliot, por ejemplo, esto no es nuevo. Eliot en los coros de la roca decía: ¿dónde está la vida que perdimos? ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que perdimos con la información? Nosotros tenemos que volver a la sociedad, no del Alzheimer, sino de la sabiduría. Tenemos que tratar de promover el conocimiento a sus alumnos para que ese conocimiento se traslade a la vida. Veamos, y por otra parte, en estos últimos tiempos nos han vendido, yo he visto carteles realmente que como docente me molestaron muchísimo. Porque seguramente decían que la aparición de la computadora en las aulas democratizaría la información. Ahora todos podemos acceder de la misma manera a la información. Una falacia terrible. Pero por otro lado, decían que las computadoras abrirían las puertas a la creatividad en las aulas. ¿Y antes no éramos creativos? La pregunta es, ¿existe un chip para que los docentes activen la creatividad? Si existe, por favor, díganmelo. Yo quiero uno. ¿Está bien? Porque eso es menospreciar incluso la figura del docente. Si dependemos de eso, estamos muy mal. Habíamos hecho una encuesta con este tema de la alfabetización en medios y sacamos algunas conclusiones. Yo les nombro las tres que son más importantes. La primera es la más evidente. Los chicos carecen de una guía que les permita alfabetizarse en medios. Lo segundo es la soledad. Los chicos se sienten solos. Solos en el sentido de que comparten la mesa con sus padres y está la televisión superponiéndose con televisión basura. ¿Está bien? Por lo general es el elemento. Los tiempos que los padres tendríamos para compartir con los chicos los hemos perdido. Y el otro, el desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? A los chicos les molesta, pero verdaderamente, que nosotros no conozcamos sus gustos. Los acusamos de consumir televisión basura todo el tiempo. Sin embargo, cuando hicimos la encuesta, tantos a docentes como a alumnos, nos dimos en cuenta que los docentes decían que miraban documentales, pero no sabían citar el nombre del documental, no sabían en qué canal se pasaba y no sabían cuáles eran los contenidos. Los chicos nos podían dar claramente los horarios en que pasaban los documentales que les entretenían, en qué lugar de la grilla estaban y qué temas trataban. Eso les molestó mucho porque dicen, nos acusan a nosotros de consumir televisión basura, pero yo la televisión basura lo comencé a ver con mis abuelos y mis padres a la hora de la cena. Y eso también es algo que nosotros tenemos que rever. Tenemos que volver a trabajar porque el elemento cultural, los chicos consumen más cine nacional de la década del 40 y 50 que nosotros. En la sociedad del Alzheimer, estos datos que yo les acabo de dar se pierden. Porque son datos que tenemos en formas inmediatas. Y van a ver que existen encuestas, yo desde hace años, 10 años que vengo leyendo encuestas que hablan siempre de lo mismo.
¿Por qué no encontramos una solución? Tal vez porque en esta sociedad del Alzheimer nos olvidamos de qué respuestas tenemos que darles al otro, porque lo desconocemos y porque la información nos pasa, no reflexionamos. ¿Cuál debe ser, qué papel debe asumir la escuela en todo esto? La escuela debe asumir la necesidad de hacer un cambio con inteligencia. Está bien, pasamos. Un cambio con inteligencia. Vamos al siguiente. ¿Por qué? Porque el mensaje del medio es constante. Nos bombardean continuamente de información. Es manipulador. Nos quieren llevar hacia el consumo de un producto, de un personaje político, del canal mismo. ¿Está bien? Y la formación que dan a conocer tiene fecha de caducidad. Pregunto a ustedes, para la gente en general, el año 92-93, ¿cuánto duró la guerra del Golfo? Según la CNN, 3 semanas, lo que duró en información. Introducción, nudo y desenlace, el relato televisivo, mediático. Llegaron, parecía Julio César, Winnie, Willy, Wiki, ¿no es cierto? Llegué, vi, vencí. Son las 3 semanas. La introducción, tenemos luego el clímax y finalmente la conclusión. La guerra después continuó, pero para la CNN ya no era así. ¿Está bien? Tiene fecha de caducidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Promover el conocimiento para que el chico alcance la sabiduría, para recibir el mensaje mediático, para abordarlo y para comprenderlo. Vayamos a la siguiente. ¿Cuál es la relación que existe entre la escuela y los medios? Los medios particularmente son productores y orientadores de un mensaje que intenta ser atractivo y que afecta a nuestras emociones. Por eso es más efectiva que la escuela. Porque en la escuela, por lo general, el conocimiento es aburrido. Nosotros tenemos que hacerlo atractivo. Es un emisor con una ideología que transmite un mensaje político, social y económico. Es producto de la cultura con la que interactúa. Y no digamos que la televisión genera problemas. Nosotros generamos los problemas, porque la televisión surge de nosotros. Y muchas veces lo que vemos en televisión es el reflejo de lo que hacemos. Y finalmente porque manipula el poder simbólico. ¿Qué es el poder simbólico? El manejo de la conciencia de las personas. Por su parte, la escuela comparte algunas cosas, pero se diferencia entre la intencionalidad. El medio forma tendencia, forma una mirada, quiere que nosotros... La escuela busca desarrollar la persona y el conocimiento. Es portadora de valores sociales y culturales y está sustentada en la tradición de un pueblo. La escuela es lo que nosotros somos. Seamos responsables, nosotros docentes, gente encargada de la educación, la escuela es lo que nosotros somos. La escuela es despreocupada, nosotros somos despreocupados. Seamos críticos de nosotros mismos y de nuestra actitud. La escuela funciona bien es porque tenemos la idea de que funcione bien. Pero por otro lado también maneja el poder simbólico. Es decir, que afecta a la conciencia y trabaja sobre el conocimiento y la conciencia de las otras personas. En eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y saber con qué poder estamos trabajando. Es muy importante esto del poder simbólico. ¿Cuál fue el objetivo cuando nosotros hicimos este trabajo? Facilitar al alumno las herramientas para el estudio crítico de los medios que garanticen la interpretación del mensaje mediático. Porque José Luis Fresé dice una frase que es muy interesante. Dice, el principal objetivo de una lectura crítica de los medios audiovisuales debería ser el mostrar cómo las instituciones, por un lado, y los públicos, por el otro, construyen los significados de las imágenes. El medio me ofrece algo, pero yo interpreto lo que de alguna manera me interesa interpretar de esa imagen. Y ahí estamos disociados. Pero en realidad lo que tenemos que tratar de llegar es al mensaje que en realidad intenta transmitir el medio. ¿Qué imagen? A ver, basado en... Nosotros intentamos construir esta experiencia entonces de alfabetización basado en 4 pilares. El juego y el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía es juego, y ahora lo vamos a tratar de fundamental muy brevemente. El análisis contextual, es decir, el análisis del medio. El análisis de un vídeo y finalmente la tradición cultural, que la aprovechamos para tratar de que los chicos hicieran un documental. Bueno, la pedagogía y el juego. Yo digo que la pedagogía es juego y no para degradarlo. Nosotros consideramos el juego como algo que degrada, como algo que de alguna manera destruye la imagen de lo que es importante y lo que es esencial. Pero yo les pido esto que lo pensemos. Si yo a ustedes les ofrezco un rompecabezas de 20 piezas y uno de 1000,
Cuando ustedes terminen de armar el rompecabezas de 20 piezas, qué lindo. Mirá la imagen del caballito que saqué aquí. Lo guardan, lo ponen en el ropero, nunca más lo abren. Pero cuando ustedes tienen que armar un rompecabezas de 1000 piezas, lo que van a hacer primero es, van a ver el desafío. Segundo, van a intentar superarse. Este rompecabezas conmigo no van a poder. Y cuando lo terminen van a darse cuenta que se entretuvieron y que aplicaron en la construcción de ese rompecabezas todas sus capacidades. No sé, yo he armado rompecabezas de 1000 piezas con mi esposa, puesto sobre la mesa, y realmente nos llevó semanas algunos, ¿no? Sobre todo esos paisajes blancos, helados, todo blanco, uno dice, bueno, pero lo terminé de armar y después hicimos el cuadrito, ¿está bien? Porque eso es en definitiva lo que uno quiere, es lo que lo satisface, desarrollar cada uno sus capacidades. ¿Cómo trabajamos nosotros la experiencia? Formamos grupos de alumnos e hicimos una consultora. ¿Saben por qué? Porque Discovery Channel ya no sabía cómo llegar al público. Entonces necesitaba de consultoras para poder saber cómo optimizar su imagen. Y los chicos trabajaron en grupos para armar justamente esa consultora. ¿Por qué elegimos Discovery Channel? Lo primero es muy banal, porque era el video que teníamos. ¿Está bien? Era Cazadores del Kalahari, que es una maravilla y es una tristeza, ya lo van a ver. Lo segundo, porque cuando empecé a explorar Discovery Channel, digo, qué linda página web que tiene, pero no es la misma en Estados Unidos, en la Argentina y en el Reino Unido, muy diferente. Y lo tercero, porque está en la guía de los servicios de canales de cable y servicio satelital. Esas tres cosas favorecieron el estudio. ¿Qué dice Pérez Tornero? ¿Desde dónde partimos con la teoría? Discovery es la imagen de una empresa que ha adecuado su estructura y programación en función de los... Perdón, estoy leyendo la conclusión de los chicos. Dice, cualquier lenguaje representa la realidad, la organiza y estructura al tiempo que ordena los deseos, aspiraciones, ideales y valores de quienes lo usan. El lenguaje de la televisión también cumple estas mismas funciones. Propone y organiza ante su público un sistema de valores que incide en los conocimientos, opiniones, juicios, actitudes y conductas de las personas. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Organizamos el trabajo. Lo primero, un análisis contextual. Los chicos entraron en la homepage de Discovery Channel en la Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Exploraron el sitio, es accesible, cualquiera puede entrar a esa página, cualquiera puede observarla detalladamente, comprenderla. ¿Quiénes son sus auspiciantes? ¿Qué intereses económicos hay detrás de esta empresa? ¿Qué información tiene de los productos? ¿A quién quiere llegar? ¿Qué imagen quiere dar de sí Discovery Channel a la gente? Vayamos a la siguiente. Y entonces ahí hicimos un análisis de la audiencia y una encuesta. Y en esta encuesta vimos, por ejemplo, que Discovery Channel, por un lado, trabaja con material para padres, alumnos y escuela. Y los chicos intentaron ver de qué manera Discovery Channel llegaba a la gente. ¿Está bien? Tanto a padres, alumnos como a la escuela. Y la conclusión a la que llegaron ellos fue esta. Discovery es la imagen de una empresa que ha adecuado su estructura y programación en función de los intereses de los distintos sectores del mercado y que propone un enfoque educativo para el empleo de material audiovisual orientado a los padres, para ayudar sencillamente a sus hijos en las tareas escolares. Todo es fácil. Para Discovery Channel, con un video, todo es fácil. Chicos, no vayan a la escuela, vienen Discovery Channel que tienen todas las respuestas allí. Lo segundo, a los padres, para que puedan explicar a los hijos sencillamente lo que quieren. Y finalmente, para los docentes. Y ahí es donde los chicos hicieron la mayor crítica. Dice, Discovery Channel dispone de guías didácticas, pero muchas de las guías didácticas son inaplicables, porque son ingenuas o inadecuadas para la escuela. Después decía, su programación se adecua a las preferencias del mercado estadounidense, latinoamericano e inglés. Son diferentes los programas favoritos para cada grupo social, las publicaciones, las publicidades, pero también es notable la diferencia de las imágenes y temas que abordan los programas promocionados. En algunas se incluyen foros y noticias que en otras páginas no aparecen, y eso les molestó mucho. ¿Por qué no hay un foro de Discovery Channel en la Argentina? Pasado este tiempo, ¿cómo andamos del tiempo? Mal. ¿Ahí? Bueno, ahí cortito, bueno. Pasado este tiempo pasamos justamente al trabajo con
el documental. Es feo, pero la imagen a uno lo asusta. Pero creo que también es lo que ellos quisieron mostrar con esto. Está Discovery Channel. Es una imagen, si uno ve Cazadores del Kalahari, bueno, hay varias cosas que yo después les voy a leer de lo que dijeron los alumnos, que es muy interesante. Dice, lo primero que intentamos trabajar con esto fue el género. ¿Cuáles son las características del género documental? El documental no se basa en un guión. El guión se estructura a partir de la información que se ha recabado. Se busca un estereotipo sobre el cual se pueda trabajar y, bueno, después se estructura la palabra, la voz en off, la imagen, para que coincidan, y se trabajará sobre la música, sobre el sonido, tanto la música como ambiental. Después les dimos a los chicos la estructura del texto científico, el narrativo y el documental, para que ellos vieran cómo tanto las características del científico y el narrativo se introducen dentro del género documental. Tendríamos, por un lado, información veraz y por otro lado, un mundo de ficción generado en la narración que se combina en el guión documental. Vayamos a la siguiente. Para poder observar justamente la idea de la realidad y de la ficción, comenzamos a trabajar con la imagen fija. Le dimos el cuadro de las meninas de Velázquez. Este cuadro tiene algo particular. Para trabajarlo le pedimos primero a los chicos que observaran la escena, la describieran y que generaran una historia entre los distintos personajes. Y después le pasamos un documental que cuenta la verdadera historia de esta obra. Un poquito atrás, volvamos otra vez un segundo. Si ustedes observan, no sé si lo verán bien, en la pechera de Velázquez está la cruz con la cual, a él lo ordenaron caballero. A partir del momento que lleva la cruz en su pecho, significa que lo han nombrado caballero. Esa cruz no fue pintada en el momento, en el original. Velázquez la agrega después, cuando lo ordenan caballero, 10 años después. ¿Por qué agrega Velázquez esta imagen? Porque a partir de ahí él iba a ser una persona valorada y tenida en cuenta dentro de los ámbitos aristocráticos. Por otra parte, no miren con ternura al enano, o mejor dicho, obsérvenlo bien, porque ese enano era el juguete de la princesa. Era la muñeca Barbie de la princesa. Y ahí estamos entrando dentro de la verdadera historia. Una historia que nosotros podemos alcanzar mediante la visión del conocimiento. Vayamos al siguiente. Después trabajamos la noción de la storyline con la emoción. Esto es interesante, porque el documental, Cavalcanti decía, si ustedes quieren de alguna manera contar cómo funciona el correo, no cuenten la historia del correo, no muestren la empresa. Hablemos de la historia de una carta. Y en este caso se va a hablar de la vida de Tecay. Tecay es un ser, una persona que siendo niño fue herido por un compañero, una flecha envenenada, mientras cazaba ñu, su vida fue salvada, no quiere cazar, siendo adulto ya no quería cazar, no quería salir de casa. Este mismo hecho hacía que lo vieran como un vago dentro de la comunidad y evidentemente al final del video, al principio del video se muestra la dificultad de la comunidad para aceptarlos y al finalizar cómo lo aceptan. Bueno, vayamos a la siguiente. Finalmente trabajamos cómo se introducen otros géneros televisivos dentro del vídeo, ¿está bien? De este documental. Fue cómico ver cómo los nativos colaboraron en la generación de un talk show. ¿Por qué? Porque toda la comunidad se reunía al final del día y hablaban de lo que había sucedido y polemizaban entre las distintas mujeres de la comunidad. Estaban aplicando el talk show. Trabajamos con las máximas de Grace para ver si lo que se dice, la cantidad de lo dicho era buena, la cualidad de lo dicho, la modalidad, está bien, me falta una, nunca me la acuerdo, y la pertinencia, ahí está, la relevancia. ¿Qué efecto produce en el televidente esto? Y la conclusión a la que llegaron los alumnos es la siguiente. Al inicio del video, una pintura rupestre que representa una escena de caza se anima. Una voz en off relata la historia de un niño cazador que es herido accidentalmente por un compañero con una flecha envenenada. La noción del hombre primitivo, la fantasía de este hombre, su estereotipo quedó instalada. El documental presenta la existencia de un hombre primitivo, aunque actual,
que vive de la caza con su arco y sus flechas en el desierto del Kalahari. En tanto otros seres humanos tienen la tecnología necesaria para registrar sus costumbres. Es la presentación de un hombre de una situación vaciada de su contexto histórico de cualquier posibilidad de juicio crítico. ¿Es posible cuestionarse, de acuerdo a esta introducción, que mientras unos gozan de una comida exuberante, otros estén intentando cazar un ñu o una jirafa para su sustento? También, en ese momento también se había desarrollado, cuando sale, ya lo había pasado antes, la guerra con Kosovo. Mientras se gastaban 600.000 millones de dólares para bombardear una ciudad, esta gente estaba cazando ñu con una flecha que prácticamente no podía atravesar el cuero del animal. Y terminan así. ¿Es posible observar esta realidad como un espectáculo entretenido? Para la televisión, la indiferencia es posible y hasta necesaria. Esas son las conclusiones de los chicos. Llegado al final del trabajo, creo que hemos alfabetizado, han tenido una segunda lectura. Bueno, esto es lo que ellos han hecho y lo que yo quería presentar.